Cordial saludo, tutora y compañeras. Bueno, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer este panel de discusión referente al tema de la intervención psicosocial. Voy a presentar a mis compañeras, Dana Marcela, Kelis María, Caroline Mercedes, Leslie Marcela y quien les habla, Álvaro López. Este es el grupo 21 del curso Psicología Social. Bueno, hoy vamos a estar interviniendo, partiendo de unas experiencias que se compartieron en el foro referente a los migrantes. Y voy a comenzar con la compañera Caro. Compañera, ¿qué percepción de vida lograste identificar en los relatos de migrantes compartidos en el foro? Bueno, basándome en la lectura realizada, que fue la construcción social de la realidad y la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, sobre el análisis hecho y comparado con la situación de los migrantes, puedo argumentar que la idea de externalización, es decir, ver a las personas por lo que ellas son y no por los problemas. Hemos visto de pronto en los casos que nosotros mismos hemos compartido, cómo son estigmatizados, cómo de pronto no pueden gozar de un servicio de salud por ser migrantes venezolanos, porque aún no tienen esa facilidad. La objetivación y la internalización de la realidad social podía aplicar en esta experiencia a los migrantes venezolanos al tener que adaptarse a una nueva realidad social aquí en Colombia y en cualquier lugar donde estén constituidos, donde hayan llegado a migrar. La construcción social de la realidad es un marco teórico que se enfoca en cómo los individuos y la sociedad construyen y dan sentido a la realidad. Nos hemos dado cuenta que los migrantes venezolanos han tenido que adaptarse a una nueva forma de vivir aquí en nuestro país. En el caso de ellos, pues su experiencia de migración, su adaptación, puede ser visto como un proceso de construcción social hacia una nueva realidad, como les estaba explicando. Los migrantes venezolanos tienen que adaptarse a una nueva cultura, normas, valores, a pesar de que tenemos la misma habla hispana o latina. Si nos damos cuenta, entre más nos relacionamos con ellos, podemos ver cómo adoptan ellos mismos hasta la jerga local del lugar donde se encuentran. Esto también puede ser visto como su propia construcción de identidad, ya que, como lo mencioné en un momento, pues sus derechos son vulnerados. Por otro lado, la idea de reificación de la realidad también se puede ver, puede ser relevante en esta situación. La reificación se refiere a la percepción del ser humano como si fuese una cosa y no un ser humano viviente o sintiente o con sentimientos. En el caso de los migrantes podemos ver cómo ellos mismos manifiestan haberse sentido excluido y discriminado por su situación o por el lugar de donde vienen. En resumen, la construcción social de la realidad y la situación de los migrantes venezolanos puede ser comparados en términos como individuos y sociedad que se construyen ellos mismos una nueva realidad aquí como migrantes. Y nosotros tenemos que ser parte de esa nueva construcción y ayudarlos como sociedad a que ellos se puedan integrar de una mejor forma para que puedan vivir mejor ellos y nosotros. Ok, compañera. No, y me parece interesante el aporte que estás dando, porque precisamente esa construcción social que se ha venido dando basado en estigmas negativos en cuanto a los venezolanos, y creo que lo vemos en todas las experiencias, donde de alguna forma siempre hay algún rechazo porque son del otro país, porque son venezolanos, por la desconfianza y por muchos factores donde de alguna forma resalta la percepción negativa como construcción social, porque no solamente es uno, dos o tres familias, son muchas familias que precisamente perciben eso y lo vemos en los relatos pues que se compartieron. No, y como se mencionaba, como lo mencionaba yo en un punto, uno de las compañeras comentó que hubo una persona que no podía acceder a la salud.
Y si te das cuenta de pronto este cambio de chip, ellos decir, bueno, de pronto allá no teníamos comida o de pronto no era tan fácil, pero al menos tenían salud. Aquí no ha sido la misma situación. Aquí han tenido que adaptarse a una nueva forma de vivir. Ellos de cierta forma están también como eh, adaptándose, sobreviviendo, por no decir vivir, sino sobreviviendo. Sí, ese es un tema que es bastante específico y claro, porque tú en tu nación, en tu país, tú construyes, ¿verdad? Unas Total. creencias, una ideología, y al llegar a otro país, obviamente a construir algo, obviamente que no es fácil, porque son diferentes las costumbres, las tradiciones y muchas cosas por el estilo. Entonces es un proceso que es bastante complejo. Bueno, continuamos ahora quiero preguntarle a la compañera Kelly. Compañera, ¿qué creencias o experiencias lograste identificar en los relatos de los migrantes de las experiencias que se compartieron en el foro? Buenas. Bueno, identificando en los casos que se colocaron en el foro, pude darme cuenta sobre las creencias que ellos tenían de que ellos al venir a Colombia, ellos no sabían a qué enfrentarse, si eran de ser discriminados, ser rechazados, y el sufrimiento que ellos tuvieron era de adaptarse a esa nueva vida y de cómo comenzar, ellos pensaban qué debían hacer, de qué se dedicaban, como en el caso de Caro, que el papá y la mamá, el papá, era una persona preparada, era una persona que se dedicaba lo que él se dedicaba ya a lo que él estudió. Al sentirse un cambio repentino de enfrentarse a otra sociedad, al ver que enfrentarse a otras culturas, él se sentía como, no solamente yo digo que avergonzado, se sentía como, no puedo ejercer lo que yo tengo. Pero ellos, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que ellos sufrieron, la mamá, yo creo que la mamá era como era un pilar para que, como de guía, y dándole a entender de que a pesar de que las adversidades, del rechazo, de muchas, y adaptarse a una nueva cultura, ellas los entusiasmaba a que siguieran adelante. Y en cuanto, basándome en la lectura de la psicología de la liberación, puedo dar respuesta que la psicología de la liberación permite explicar el sufrimiento de las personas desplazadas e inmigrantes en términos de experiencia. Quiere decir que las experiencias que ellos estaban viviendo, eso les sirvió a ellos como un pilar o como un soporte de seguir ellos adelante en vista de que estaban pasando necesidades, rechazo y todo eso. Ellos siguieron adelante de vida. Dice que al pertenecer a un nuevo grupo, eso cambió rotundamente. También permitió conocer con los emigrantes, enfrentaron todas las necesidades o las injusticias que hubo con relaciones a ellos, porque hay nosotros los colombianos teníamos estigmatizados a los venezolanos como o ser más bien egoístas, porque a veces decían, no, que me pueden hacer esto, o vienen a ¿cómo es que se llama? A quitarnos nuestro sustento. Pero entonces, como también basada en la lectura que yo también leí, pero dice que la psicología de la liberación permite explicar el sufrimiento y el desplazamiento de los inmigrantes en términos de experiencias opresivas de una vida impuesta por un grupo que pertenece a perpetuar y aumentar sus privilegios. Entonces, ¿qué puede ayudar la psicología de la liberación? A explicar el sufrimiento de cada persona e inmigrantes en términos de experiencias, de cada integrante. Ok, gracias.
Gracias, compañera. No, y es que hay que tener muy presente que el fundamento de la psicología de la liberación precisamente trata en que las personas, los individuos, logren tener ese control de las emociones, de su propia existencia, de lograr orientar su vida. Y en estos casos es muy importante resaltarlo porque son personas que parten a otro país y parten a un país donde hay unas creencias negativas en contra de ellos. Entonces aquí sale a florecer precisamente el concepto de la psicología de liberación, porque tanto ellos como nosotros, como todas las personas, tenemos los mismos derechos. Muy, muy interesante tu aporte, Kelly. Bueno, vamos a continuar ahora con la compañera Dana. Compañera, ¿qué estereotipos lograste identificar en los relatos de migrantes que pues, compartimos en el foro? Buenas tardes a todos. Primero, antes de responderte la pregunta, te voy a como argumentar un poquito algo que dijiste ahorita. Cuando te referías a que todos tenemos los mismos derechos, también debes recordar, no porque ser una discriminación, porque no vamos a discriminar a nadie, ni más faltaba. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los colombianos no podemos, como quien dice, no me parece, pues te hablo personalmente, no me parece que de pronto un venezolano tenga los mismos derechos que quizás tú no los tienes. Me explico. O sea, a raíz de todo lo que ha sucedido, yo me acuerdo, retrocedo hacia atrás, en Venezuela nos gustaban a nosotros los colombianos, e incluso a muchos colombianos que migraban de aquí hacia allá, les cerraban las puertas, no los dejaban trabajar. A diferencia de cuando ellos migraron para acá, aquí se les han abierto las puertas mucho, e independientemente, cada persona tiene su personalidad, hay unos buenos, hay unos malos, porque también debemos hablar de los malos, porque por un malo, entonces ya todos los venezolanos son malos, y la verdad no me parece. Hay venezolanos que son agradecidos, hay otros que no. Hay otros que solo vienen a hacer sus cosas malas y listo, normal. Pero eso es como en todos lados. Pero respeto la opinión de cada compañera. Me gustó mucho sus aportes, chévere. Pero sí no me parece esa parte de que de pronto ellos tengan como las mismas posibilidades que de pronto yo como colombiana no tengo. Una ayuda del gobierno no la tengo. Entonces no me parece que de pronto ellos la tengan. Será como que mi aporte hacia lo que dijiste ahorita. Bueno, y con respecto... No, y eso que tú dices es muy interesante porque como estamos hablando precisamente de percepción, de creencias, de experiencia, hay muchos colombianos que hemos tenido experiencias, yo creo que ustedes también la han tenido, por lo menos yo en mi caso personal he tenido experiencias negativas personalmente y las que he escuchado con referente a los venezolanos. Entonces ahí se crea una percepción, ahí se crean unas experiencias negativas, obviamente. Total. Sí es. Bueno, en cuanto a eso, sí. Adelante, compañera. Aunque dicen, o sea, que ellos no son agradecidos, y a mí me parece que es así. O sea, he conocido casos cercanos, lejanos, que todo concuerda. O sea, ellos, como no sé cuál de las dos compañeras fue, si Kelly o Caroline, que hablaba como de egoísmo, de que ellos eran como egoísmo, vivían con un egoísmo. Me parece que sí es verdad porque, o sea, tú de buena manera, de buena gente y eso, les tiendes la mano y ellos como que abusan de esa confianza que tú de pronto quizás les das. Entonces, ¿tú qué haces? Te llevas una mala perspectiva, una mala impresión de eso, ¿cierto? Entonces, me parece que también tendría que ser válido de que uno también se pueda equivocar, pero en su mayoría, muchos son desagradecidos, por decirlo así. Ok, compañera, vamos a la pregunta, por favor. ¿Qué estereotipos lograste identificar? Coméntanos. Bueno, en psicología existen diversos tipos de estereotipos, pero si hablamos en la realidad, la actualidad, hoy en día todos somos prácticamente iguales. Tú no tienes por qué ofender absolutamente a nadie, ni por cultura, ni por guías, ni por percepciones, ni por exageraciones, por absolutamente nada. Tú eres igual que yo y todos vamos a ser iguales. Pero en cambio, en construcciones creadas en un entorno humano, se basan en unas generalizaciones, prejuicios, mitologías urbanas que hacen que le atribuyen unas características o prioridades de intereses a dicha comunidad
de las cuales hacen un eco terceros y a menudo terminan por consolidar un perjuicio social. Aunque esto también, más que todo, se basa como en una anotación negativa, me parece que todos los casos de nosotros 5, cada uno habló de su lesión de vida, por decirlo así, de un inmigrante, todos nos basamos en los venezolanos, porque son como que lo que más abunda ahora mismo aquí en Colombia, pero también debemos tener en cuenta de que son seres humanos. De una u otra forma vienen a guerrearla, vienen a lucharla, no tenemos por qué tener ninguna otra perspectiva de ellos, sino que todos somos iguales y todos debemos seguir adelante, así sea que todos nos la queremos por igual. Gracias. Ok, listo. No sé si alguna de las compañeras quiera aportar algo referente a lo que acaba de decir la compañera Dana, referente a los estereotipos. Igual, es algo que obviamente, como dices tú, compañera, se resalta de forma obviamente negativa, porque la mayoría de los casos, tanto de los colombianos que rechazan a los venezolanos, como los venezolanos que abusan de la confianza. ¿Ok? Entonces, eso es de par a par, eso no es solamente el colombiano es el malo o el venezolano no hay. No, o sea, es que yo no estoy defendiendo al colombiano, o sea, yo solamente estoy colocando en una balanza a los dos, ¿me entiendes? O sea, es como, o sea, ahí el problema del estereotipo es cuando sustituimos o impedimos conocer la realidad. ¿Sí me explico? O sea, son unos juicios, o sea, es fácil que tú lances un juicio contra alguien, súper fácil, ¿cierto? Así como la otra persona lo puede lanzar. Perdón, o cuando se generaliza, porque como lo mencionaba la misma compañera Dana, hay muchos que vienen a guerreársela, hay muchos que vienen a trabajar, pero no podemos hacernos de la vista gorda o no podemos tapar el sol con un dedo de que sí o sí tenemos que ser conscientes que la violencia, los atracos, la inseguridad, todo eso ha aumentado. Y hay que ser sinceros, son venezolanos y también son colombianos. Pero ha aumentado. Bueno, también podemos decir que en esos estereotipos tenemos que también mirar lo que algunos venezolanos son responsables, trabajadores, son chicos muy dinámicos. Diversidad. ¿Qué llamamos el dinámico? Que ellos se han puesto en qué sentido han inventado como a ejercer sus proyectos, como crear cosas para ellos sobrevivir. Entonces, como emprendimientos, como un emprendimiento. Yo sé que hay venezolanos que sí han perjudicado a muchos colombianos, sí, que han ocasionado daño psicológica, mentalmente, económicamente también, porque sí podemos tener en cuenta eso, porque ellos a veces, en cuanto yo he mirado lo que han dicho muchas personas, dicen que ellos cobran justo por sus trabajos y ellos cobran el valor mínimo de lo que ellos en realidad cobran. Entonces quiere decir que le han quitado empleos, Y como otros han sido emprendedores, responsables, colaborativos. En ese puedo aportar. Bueno, otra cosa. Y yo creo que mencionando un poquito lo que dice la compañera Kelly, que eso era lo que ellos mismos se referían cuando, por lo menos la muchacha decía que nosotros los vemos a ellos como invasores. O sea, no necesariamente que sean invasores, pero sí hay muchos colombianos que sienten que les han negado la oportunidad a ellos por dárselos a un migrante. Y está bien, eso ni siquiera es culpa del migrante, es culpa de la persona que da el empleo, ¿cierto? Porque es que cada quien vela por su propia necesidad, por decirlo así. Y yo también digo una cosa, ellos han adoptado eso para su supervivencia, porque es la única manera de sobrevivir ellos aquí a la situación.
Pero nosotros vamos a darle el paso a Dana, que Dana está que habla. Dana, coméntanos, Dana. No, o sea, es que me molesta, ¿qué es lo que me molesta a veces de muchas empresas? Por ejemplo, en un éxito en Santa Marta, no voy a mencionar cuál es el éxito, yo llego, habemos muchos colombianos desempleados, porque para nadie es un secreto eso, habemos muchos. O sea, ¿y cómo es posible de que unos venezolanos, una venezolana, dos venezolanas, las que sean, o sea, estén asumiendo ese puesto de cajera? O sea, hey, habemos colombianas que también podemos estar ahí. ¿Ah? O sea, ¿cómo le van a dar prioridad a un inmigrante, a uno propio de su propia nacionalidad, por decirlo así? O sea, Jorge, no me, por eso, es lo que me indigna, es lo que me da. Yo no tengo nada en contra de ellos, porque obviamente somos lo mismo, pero eso me molesta, me incomoda. Ok. Como te decía también por eso, que es que ellos cobran al mínimo, no, lo mínimo que lo que cobra en realidad se debe de ganar un trabajador. Entonces, por eso es que a veces ellos consiguen trabajo más que uno. Y es respetable el concepto que da cada uno de ustedes y se acepta. Listo, me agrada escuchar esto. Quería darle paso para ir en orden a Leslie. Leslie, ¿ibas a aportar algo? Sí, por fin me dejaron hablar. No, o sea, mira, igual sabemos que todos somos totalmente diferentes. Y obviamente, así como hay unos que son buenos, hay unos que son malos. Hay unos que para buscar el pan de cada día se dedican a lo malo y hay otros que para buscar el pan de cada día se dedican a lo bueno. Pero no por eso como que, sí, ellos abusan de la confianza, porque me pasó un caso personal, que uno les da la mano y ellos como que le jalan a uno. Y no debe ser así. Pero también hay que ponernos como en el zapato de ellos. Hay que mirar que ellos se vinieron de allá, como que empezaron a vivir de cero, a un país nuevo. No estoy como que defendiendo que se vienen de un país de cero se dediquen a lo malo, no. Pero hay como que darles la oportunidad y la confianza a esa persona, a ver cómo le va, cómo funciona y bueno, ya. Ok, bueno, aprovechando que Leslie está ahí hablando, comentando, Leslie, quería preguntarte, ¿qué creencias o experiencias lograste identificar precisamente en estos relatos que hemos venido charlando y que se escribieron en el foro? Bueno, la lectura que yo cogí fue de la psicología de verdad. Entonces, la psicología ha estado siempre clara sobre la necesidad de liberación personal. Es decir, que la exigencia de que las personas adquieran control sobre su propia existencia y sean capaces de orientar su vida hacia aquellos objetivos que se propongan como valiosos, sin que mecanismos inocentes o experiencias conscientes les impida el logro de sus metas existenciales y de su felicidad personal. Normalmente, el trauma en psicología se entiende como una huella emocional cargada de sensaciones e ideas profundamente dolorosas para la persona, ya que hacen referencia a experiencias vividas en el pasado por ella misma y que causaron mucho malestar o estrés agudo. Sin embargo, para Martín, la psicología de la liberación, el trauma también puede ser un fenómeno colectivo, algo cuya causa no sea una experiencia vivida individualmente, sino colectivamente y heredada a través de las generaciones. De hecho, él señala, Martín, la psicología convencional a menudo es utilizada para alimentar esos traumas colectivos de manera discreta con fines que buscan canalizar esos dolores hacia metas que convienen a una élite. Entonces, me llamó la atención y me baso un poco en el relato de la compañera Dana, que ella habla sobre Joss Niley, una adolescente de 22 años. Ella vino a Colombia a sus 19 años, que dice que ella su carrera de medicina la dejó para venirse aquí a Colombia y empezar desde cero. Sin embargo, ella dejó todo atrás, pero aquí en Colombia el comienzo no le fue nada bien. Nada bien. Fue rechazada
y ya en estos momentos, ella relata que en estos momentos de su vida ya está bien, gracias a Dios, tiene 2 puestos de comida rápida junto con su esposo. Y pues qué, nada, pues nada, ahí. Ok, gracias compañera Leslie. Bueno, voy a dar respuesta al tema de las actitudes. ¿Qué actitudes pude identificar en los relatos que compartimos en el foro? Bueno, quiero, según Zoe Bello, en su libro de Psicología Social, en su 4º capítulo, él nos habla del estudio de las actitudes, donde él reafirma lo que expresa Alport en cuanto al concepto de actitud. Dice que la actitud se define como un estado mental y neural de disposición, organizado a través de la experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo ante los objetos y situaciones de los cuales se relaciona. Entonces, teniendo en cuenta este concepto que nos da Bello y relacionándolo, por ejemplo, en el caso de Caroline, que me llamó mucho la atención, donde vemos diferentes actitudes, por ejemplo, las actitudes que han tenido los colombianos, el comportamiento, la forma de ver las cosas, al encontrarse con esta familia fue negativo, porque lo que expresan ellos es que donde ellos llegaban los rechazaban precisamente por el estigma, precisamente por el concepto que se tiene que son personas abusivas, que son personas desagradecidas, que son personas que no son dignas de confiar. Entonces aquí vemos una actitud negativa de algunas familias en cuanto aunque de pronto la compañera Dana difiera de esto, pero es lo que, es lo que puedo ver. Bueno, también veo una actitud o una acción social negativa en cuanto al papá, porque él tiene sentimientos de vergüenza, prejuicio, porque él tiene una carrera como arquitecto, entonces no, es que no puedo ir a trabajar, porque eso no es digno de lo que yo estudié, etcétera, etcétera. Pero vemos todo lo contrario en el caso de la mamá, que ella sí demuestra una actitud de perseverancia, superación y sobre todo de gratitud a pesar de todas las dificultades, porque al igual que papá, mamá también estaba atravesando todas estas dificultades. Pero miren las diferentes actitudes, tanto de los colombianos como del papá, como de la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta esto y algo importante que quiero resaltar, Bello dice en cuanto a las actitudes que ellas se componen, se componen de dos factores. El primero es el cognitivo y el segundo es el afectivo. Entonces, el cognitivo, ¿qué es? Consiste en las atribuciones que nosotros damos de las cualidades a las personas. Por ejemplo, ¿qué conocimiento tenemos nosotros de los venezolanos? Todo lo que hemos venido hablando, que son estos, que son otros. Listo, ese es el primer componente de la actitud. Esto da cabida al segundo componente, que es lo afectivo. Entonces, si nuestro estigma es negativo hacia ellos, nuestra parte afectiva va a ser negativa. Si nuestra parte cognitiva es positiva, nuestra parte afectiva va a ser positiva. Por ejemplo, cuando tú tienes un concepto de una persona que es muy buena por lo que hace, tú conoces a esa persona, o la identificas que es buena, tú vas a tener un buen afecto por esa persona, aunque de pronto no tenga mucha relación. Entonces, esos dos componentes lo resalta Bello en cuanto al concepto de actitud. Entonces, esta era la parte que quería exponer. No sé si alguna de las compañeras quiera concluir con algo referente al tema o a todo lo que debatimos. Bueno, como se venía hablando desde un principio y como les mencioné desde un principio, el tema sobre la construcción de las realidades se puede aplicar absolutamente a todos los casos de nosotros y al de todas las personas, porque como hemos visto y como hemos debatido entre nosotros mismos, no todo lo que, no podemos decir
solo lo negativo o lo positivo, porque incluso viniendo todos del mismo país, cada quien tiene su propia construcción de la realidad, su propia forma de ser, su propia forma de ver las cosas. Por eso es que cuando vienen aquí vemos a muchos con actitudes muy positivas, así como vemos a muchos otros con actitudes negativas. Respecto al cambio y la nueva construcción social, para ellos hay unos que los enfrentan con valentía y pueden adaptarse rápidamente a este cambio, como hay otros que de pronto les da más duro. Nosotros que estamos estudiando ahora mismo en el campo de la psicología, podemos tener de pronto conocimiento de cómo todas estas cosas pueden afectarlos a nivel emocional. Muchos caen en drogas, muchos caen en depresión, muchas de estas personas pues hasta se suicidan. Entonces, depende de cómo afronta cada uno su situación y cómo construye cada uno su nueva realidad. Yo siento que así mismo será su comportamiento y su desarrollo aquí. Ok, gracias, Caro. Bueno, con respecto a lo que dijo, perdón, Álvaro, con respecto a lo que dijiste del señor que se sentía frustrado, es reconocible y entendible, porque de cambiar a un estado económico, a una pasar necesidades, para mí eso a mí me afectaría mentalmente también, porque allá tenía ejercía su profesión, él tuvo que pasar por muchos procesos para poder adaptarse en realidad a lo que él tenía que vivir aquí en Colombia. Entonces, para mí es entendible, porque independientemente de que sea profesional o no sea profesional, él tuvo que pasar por un proceso para poder adaptarse aquí a la situación. Ok, gracias, Kelly, por ese aporte. Bueno, quiero concluir diciéndoles que los temas tratados, como fue el tema de la percepción, construcción social, psicología de la liberación, las actitudes, los estereotipos, se ven fuertemente marcados en las experiencias que compartimos y sobre todo en el tema de los migrantes, y pues lo resaltamos aquí en este panel de discusión. Entonces, esto fue todo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.